Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio al segundo encuentro sincrónico programado para hoy, 20 de octubre del 2020, en la Corporación Universitaria REMIT. El día de hoy vamos a darle curso a la unidad 2. Vamos a explicar la mecánica y los trabajos que hay allí disponibles. Recordemos que esto estará disponible hasta el domingo 25 a las 12 de la noche, ¿cierto? Entonces, si hay alguna pregunta de una, podemos realizarla. No hay ningún inconveniente. Este grupo corresponde a Fundamentos de Contabilidad 2010 A81 G01 y el 2010 B04 G01. La unidad 2 nos habla a nosotros de la técnica contable. Básicamente, cuando nosotros nos referimos a esa técnica contable, es dentro de la estructura que se tiene a nivel organizacional, cómo se pueden ejecutar acciones de forma contable. Quiero recordarles que el próximo cierre de esta unidad 2 será el octubre 25 a las 23:55. La fecha de apertura fue el día 19. Quedaría cerrada hasta el 25. Listo, entonces, si nosotros ya adentrándonos dentro de este contexto, déjenme un segundito que hay una compañerita que ha tenido problemas para ingresar. Bueno, entonces, la estructura tiene una prueba inicial. Ahí, dentro de esta prueba, vamos a mirar en qué proporciones es recomendable llevar una contabilidad, ¿cierto? En algunos casos, y podemos decir nosotros, que muchas personas o algunas personas argumentan que llevar una contabilidad no es como muy recomendable, ¿cierto? Si nosotros lo miramos dentro de una estructura por conocimiento, por, digámoslo, por manejo, sí se justifica por lo que básicamente hay un requerimiento y es el conocimiento pleno de qué es lo que nosotros tenemos y cómo lo debemos manejar, ¿cierto? ¿Cómo aplicaría la ecuación contable como ingeniero industrial a una empresa y cuál es su utilidad? La ecuación contable nos dice que los activos van a ser iguales al pasivo más el patrimonio. Eso es, si lo contextualizamos,
dentro de nuestra carrera, algunos tendrán su proyecto de vida, ejecutar acciones que le permitan llevar a cabo como ingeniero industrial alguna actividad económica, ¿cierto? Entonces, es la aplicación de todo ese proceso contable en el medio en el que nosotros nos desenvolvemos y vamos a encontrar mucha utilidad en ello. ¿Esto qué es? Que nos va a permitir a nosotros organizarnos y poder así ejecutar acciones de conocimiento del contexto general de lo que tiene la contabilidad. En la unidad número 2 tenemos un foro que está valorado en el 5%. Entonces nos dice, ¿qué ventajas tiene llevar una contabilidad legal? Si nosotros consideramos que no hay ventajas, pues argumentamos por qué, ¿cierto? ¿Qué afectación tiene la evasión de impuestos en nuestro país? ¿Qué sanciones le pueden aplicar a una empresa por evasión de impuestos? ¿Y quién aplica las sanciones? Miremos para que nos ubiquemos dentro del contexto y se los explicaba en el momento. Cuando hablamos nosotros de las ventajas que puede tener una contabilidad, es básico nosotros tener un pleno conocimiento de qué tenemos, cuál es el manejo que nosotros le estamos dando a toda esa parte contable, ¿cierto? Para ello se hace necesario ejecutar acciones que nos permitan conocer desde las transacciones hasta el proceso, hasta ejecutar el proceso completo, que sería arrancar nosotros con unos asientos en el libro diario, luego hacemos el libro mayor, lo que otros pueden llamar cuentas de, realizamos lo que son cierres, ajustes, el estado de resultados y por último el balance general. Y de allí se desprenderían, digámoslo, toda la información financiera que yo requiera, ¿cierto? Si necesito conocer cuál sería, si la viabilidad de obtener un préstamo en el mercado financiero, pues lo primero que le van a pedir son los estados financieros. Entonces, si no los tiene, se le dificultaría un poquitico, ¿cierto? Esto le permite un conocimiento pleno del manejo de los recursos que se tienen a nivel organizacional, ¿cierto? Si nosotros miramos qué desventajas, si usted considera que hay desventajas, pues vamos a argumentar el por qué, ¿cierto? Y podemos rebatir a algunos compañeros. En nuestro país, y lo vemos en este segundo punto, ¿qué afectación tiene la evasión de impuestos? En nuestro país vemos muchas personas que cometen algunos errores y lo podemos ver muy plasmado. En un ejemplo muy clásico es cuando nosotros tenemos una propiedad, ya sea una construcción y edificación, como nos lo emana el Plan Único de Cuentas, nos está diciendo que dentro de esa estructura, algunas personas lo que hacen es reducir el costo, el precio de venta o comercial que tiene la vivienda para poder evadir un poquitico de impuestos. Pero mire el error que se puede cometer. Si va a pasar de pronto una obra significativa por ahí, la van a comprar es no con el valor comercial, sino con el valor catastral. Entonces, al bajar usted su precio para evadir impuestos, pues ahí sí, cuando el amigo gobierno le diga que le va a comprar, le comprarían con el valor catastral y ahí sí decimos, no, es que mi casa no vale eso, vale tanto. Evadir impuestos en Colombia para muchos es muy sencillo y de verdad, mientras usted no esté llevando una contabilidad, algunos hablan de la contabilidad doble, lo que es por debajo, compras por debajo, sin factura, eso es normal, pero ahora, hoy día, está la DIAN implementando unos mecanismos que permite, digámoslo así, identificar qué tipo de personas están evadiendo lo que son impuestos, ¿cierto? Entonces, ¿y qué tipo de impuestos se están evadiendo?
Esos software que están conectados ahora a la DIAN le permiten, para las personas que tributan, a los que presentan declaración de renta, usted le da el número de su cédula al contador. Él entra a la DIAN y la DIAN le va a decir usted qué movimientos tuvo de compras con tarjetas de crédito, cuánta plata le entró a su banco, por qué conceptos le entró a su banco, los montos de dinero que usted maneja, ¿cierto? Entonces, dése cuenta que nosotros entrar a evadir impuestos, donde eso sea, digámoslo, entendido y digamos que hay como en palabras coloquiales, la DIAN se dio cuenta o lo pilló la DIAN evadiendo impuestos. Las sanciones pueden ser muy altas. Entonces, aquí ya le dimos respuesta al tercer punto, ¿cierto? Siendo un mecanismo de un ente de vigilancia y control, le permite a las personas llevar sus libros y su contabilidad adecuadamente y eh, presentar y hacer los pagos respectivos de los impuestos a los cuales eh, sean afectados y tengan que entregarle al gobierno nacional. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo vamos? Profe, yo. Cuénteme, Hola. Sebastián. Profe, vos hablas de las sanciones como tal, ¿cierto? Ante digamos, si la empresa pues comete esto de toda la cuestión de evasión de impuestos, ¿quién juzga? ¿La propia DIAN? ¿O hay otro ente que digamos la DIAN, a ver, como usted dice en palabras coloquiales, la DIAN solamente, digamos, delata o avisa y otro ente sanciona o la misma DIAN es la que sanciona? Bueno, ahí encontramos nosotros que es la DIAN, ¿cierto? Es la que sanciona y coloca los estándares y se pueden ejecutar procesos y con lo Pero entonces la misma jurídico. DIAN es la que hace todo. Investiga, Sí, digamos, la evasión de ellos, impuestos y ella misma sanciona ajá, y castiga. aplica las sanciones y te hace los cobros respectivos. Pero si ya usted no quiere pagar, si ya se adelanta lo que es un proceso jurídico para poder recuperar esos dineros. Entiendo, profe, gracias. Bien, bueno, eso yo le digo que hay muchos, digámoslo así, cuando hablamos de sanciones, cuando se presenta, tiene que presentar, por ejemplo, declaración de renta y no la presentó en la fecha, entonces por extemporaneidad hay una sanción. Por omisión de impuestos también, por correcciones, errores aritméticos, lo que usted tenga a bien, vamos a encontrar nosotros que ese estamento, esa entidad gubernamental es de vigilancia y control. Entonces, ellos lo que hacen es eso. Mire que hoy día encontramos que los censos que hace la DIAN van muy aplicados hasta el pequeño y mediano productor. Entonces, la persona que tiene una tiendecita en su casa, pasa un agente de la DIAN y usted debe tener en su tiendecita expuesto el registro único empresarial, ¿cierto? El RUT. Eh, Cuando usted exhibe el RUT, así sea un pequeño comerciante, estás mostrando que estás ahí, entre comillas, legalmente constituido, te estás dando a conocer como comerciante, ¿cierto? Entonces, así no pagues impuestos, pero porque los montos no te dan, pero estás figurando y te están censando dentro de los proyectos que tiene la DIAN, ¿cierto? Bueno, en la unidad 2 tenemos una tarea. En la tarea yo le voy a citar unos ejemplos para que lo contextualicemos como tal, ¿cierto? Por lo que el enunciado lo tenemos que interpretar muy bien para poder citar lo que son los ejemplos, ¿cierto? Entonces nos dice la tarea del 5%. En cada uno de los siguientes enunciados, el estudiante colocará un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando se registra un valor en la cuenta del activo o del gasto,
En el débito, este aumenta. Entonces yo le coloco ahí un ejemplo y es, recibo el pago de nómina y cancelo los servicios públicos, ¿cierto? Teniendo presente que el dinero recibido es una cuenta de activo. Esa es alguien en el encuentro pasado nos hablaba del plan único de cuentas. Entonces, ahí la podemos identificar nosotros como la 110505. Yo estoy recibiendo la plata. Y luego voy a cancelar. Entonces, el registro inicial sería el efectivo y mire, la mano de obra. Ese sería mi registro. Yo voy a recibir la plata por cuestiones laborales, me entra el dinero y yo qué estoy entregando mano de obra. Listo. Luego, si yo voy a pagar los servicios, mire, 5135. Y aquí, cuando hablamos de los servicios públicos, en la 5135, que serían la cuenta, así se llama, cuenta de servicios, ya aquí vienen especificaditos. Acueducto de alcantarillado, teléfono, energía y otros, lo que es el internet, ¿cierto? Entonces, ya nosotros aquí le colocaríamos como un apellido. Si recuerdan muy bien, los 4 primeros dígitos es el nombre de la cuenta, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos manejando todo lo que concierne al manejo de las cuentas dentro del plan único de cuentas, se hace necesario identificar nosotros cuál es la composición de esas cuentas, ¿cierto? Entonces, desde ahí podemos decir, el primer dígito siempre nos va a identificar a qué clase corresponde, ¿cierto? Entonces podemos decir que unos son activos, 2 pasivos, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 costos de venta, 7 costos de producción, 7 costos de producción y operación, 8 cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras, el 9, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ello, ¿qué estamos haciendo nosotros? Básicamente, identificando aquí con este código a qué corresponde, ¿cierto? Entonces, los dos dígitos, o sea, el otro grupo, serían los dos dígitos, los dos primeros dígitos. Si yo al 1 le pongo otro 1, sería el 11. Y el 11 corresponde al grupo de los activos que se llaman disponibles. Entonces, dentro de los disponibles, tenemos nosotros caja, bancos, inventarios, bueno, hay una cantidad de cuentas que se hace necesario. Mire que los 4 primeros dígitos nos están diciendo a qué corresponde, ¿cierto? Entonces, ya esos 4 primeros dígitos es el nombre de la cuenta. Resumiendo, el primer dígito nos dice la clase, o sea, si son activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos. Los 2 primeros dígitos, ¿a qué cuenta corresponden? Entonces, les daba el ejemplo del 11, son disponibles. Y luego hablamos nosotros de los 4 primeros dígitos, la cuenta. Y dentro de esa cuenta podemos decir caja. Y alguien me preguntaba la semana pasada, si él colocaba 1105, estaría malo. Pues dentro de ese, digámosle que le faltan 2 dígitos más. Y los 2 dígitos adicionales, así como coloquialmente lo podemos llamar nosotros, sería como un apellido. Por ejemplo, yo tengo la cuenta 1105, esa se llama caja, pero dentro de caja hay caja menor y caja general. Entonces, caja menor es 110510 y caja general es 110505. Entonces, mire que los diferencian los dos últimos dígitos. Entonces, por ende, hago yo, les cito este ejemplo, ¿cierto? Entonces, el ejemplo es básicamente ilustrar cómo cuando yo recibo mi nómina y cuando yo ejecuto un gasto, ¿cierto? Hago un pago. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejemplo? Muy bien. En el segundo, el enunciado me dice,
Cuando se registra un valor en el crédito de una cuenta del activo o del gasto, este disminuye. ¿Listo? ¿En qué momentos pasa esto? Esto puede pasar cuando un cliente nos va a cancelar una cuenta que tiene pendiente con nosotros. Esto es de que ustedes venden mercancía a crédito y en el momento mismo que le van a cancelar, ahí es donde decimos nosotros que ese activo disminuye, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo que yo les cito, dice, un cliente nos cancela la cuenta que tiene por pagarnos. La cuenta del activo por cobrar serían clientes nacionales, 1305. Hasta ahí la cuenta, la 1305 son cuentas por cobrar y el 05 son clientes nacionales. El registro inicial, esta parte superior, no se debe tener en cuenta. Esta la coloco yo, por lo que les voy a mostrar. Cuando yo le entrego la mercancía a la persona, este sería mi registro contable. Tengo una cuenta por cobrar a clientes y tengo una mercancía no fabricada por la empresa. Eso es ventas al por mayor y al por menor, lo que es la 413595 de mercancías no fabricadas por la empresa. Entonces, cuando esta persona se presenta y me dice, venga, yo le voy a cancelar la cuenta que le debo, un registro contable, el dinero me entraría a mí en el efectivo, me entraría en el débito y mire que estoy afectando a la misma cuenta, 130505. Si nosotros alcanzamos a apreciar la 130505 en el débito y 130505 en el crédito, ahí estamos cumpliendo una función que se llama partida doble, ¿cierto? Entonces, todo lo que entra sale en las mismas proporciones. En este momento, si le ponemos cifras a este ejemplo, pongámosle cualquier cosa, 100 pesos, vendimos algo a crédito en 100 pesos y cuando nos lo cancelaron, hacemos este registro y nos cancela los 100 pesos. Si yo llevo esto al libro mayor, esta persona cuánto me quedaría debiendo. Si tengo la misma cantidad en el débito y la misma cantidad en el crédito, al cruzar la cuenta, los mismos 100 quedaría en cero. O sea que nos cancelaría lo adeudado, ¿cierto? Eso se presenta y eso se da cuando un valor en el crédito de una cuenta del activo disminuye. Entonces, aquí, en este ejemplo, encontramos con la flechita que está disminuyendo. Luego nos dice la tercera situación. Cuando se registra un valor en una cuenta del pasivo o de ingresos en el débito, entonces lo vamos a registrar en el débito, ese disminuye, ¿cierto? Entonces, el registro inicial, aquí les digo, yo compro mercancía a un proveedor, yo voy a comprar la mercancía a crédito. Entonces lo meto a la 1435, que es mercancía no fabricada por la empresa, y tengo la 2380. La 2380 se llama cuentas por pagar a proveedores, y aquí el último dígito serían otros. Entonces yo tengo una cuenta por pagar. Este es mi registro inicial. Para que esto se cumpla, entonces yo cancelo a un proveedor la factura que tenía pendiente. Este es mi registro inicial. O sea que esto era lo que yo le debía, este monto que yo tengo aquí. Ahora, si lo cruzo, como lo hice en el ejercicio anterior, voy a cancelarle. A mi proveedor le entra el dinero que le adeudaba y a mí me sale del banco el dinero o de la caja, si lo cancelo en efectivo, el dinero que tenía adeudado. Entonces, en este momentico que yo cancelo mi deuda, entonces dice, nos cancelan la cuenta. O sea que en ese momento yo estoy cancelando y cuando yo cancelo, me va, de una vez, me va a disminuir ese pasivo. Yo tengo una cuenta por pagar, la cancelo, estoy disminuyendo el pasivo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Muchachos, ¿alguna duda?
Profe, no, pues se entiende con el cuadrito más o menos, igual pienso que de manera general se hace entender, pero se podrá hallar más claridad, digamos, ya uno realizando la tarea y con el módulo, porque en realidad con el cuadro Sí, se ve, digamos, claro, pero como sí, tal, uno desarrollándolo es que, digamos, ya vos mismo verás en práctica lo que vos estás diciendo, profe. sí, sí, sí. No, y tenés Porque toda así, la razón. digamos, solamente Pero dicho es, digamos, escuchar, bueno, imaginarse, pero ya uno escribiendo los valores, los códigos, como lo haces, digamos, ya se encuentra más claridad, porque así, para serte franco, es, digamos, algo difícil, digamos, imaginarse todo, ¿me entendés? sí, 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 sí. No, y la intencionalidad es, con esto, es contextualizar dentro de lo que se está preguntando, ¿cierto? Es como para ubicarlos dentro del contexto, pero la herramienta fundamental que ustedes tienen eh, es el módulo. Y ahí sí, digámoslo, es de cacharrearlo, más lo que yo les estoy argumentando aquí, pueden cimentar los conocimientos un poquitico mejor. Eso es de lo que estamos tratando aquí como de llevar a cabo, ¿cierto? De contextualizar y Sí, señor. ubicarlos ahí dentro de los mismos ejercicios, ¿cierto? Luego nos habla de una tarea de 5%. Defina y explique con un ejemplo cada una de las partes del ciclo contable. Este completo es el ciclo contable y arrancamos desde el registro de operaciones, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, alguno de ustedes que me dé un ejemplo de la vida cotidiana, cualquier actividad que usted haga que implique el desembolso de un dinero, alguno, cualquiera, que me diga actividad de ellas, para que la contextualicemos dentro de este mismo cuadro. Eh, Pagar un arriendo, que es algo tan Muy común. bien, eso es algo muy común. Entonces, muy bueno el ejemplo. Dentro del ciclo contable, yo me voy a ubicar aquí en el primero, ¿cierto? Voy a pagar el arrendamiento, ¿cierto? Yo sinceramente, como les digo, siempre me voy a, me voy a remitir al plan único de cuentas, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de arriendos, es un gasto. Entonces, ya dentro de ese contexto, voy a ubicarlo dentro de el plan único de cuentas y voy a la 5120. La 5120 me dice arrendamientos. Entonces yo voy a cancelar el arrendamiento. El registro como tal me va a salir un dinero y voy a recibir un servicio. Entonces, me dice, defina y explique con un ejemplo cada una de las partes del ciclo contable. Citemos el primero con el arrendamiento. Registro de operaciones. Yo voy a registrar el pago del arrendamiento. Entonces tengo 5120, cualquier monto, 800,000. Eso sería en el débito, 800,000. Y en el crédito, que sería mi salida, si lo pagaste en efectivo, sería la 110505. Entonces, un ejemplo dentro de este contexto sería el pago del arrendamiento en efectivo. Listo. Luego miramos en el libro mayor, se hace necesario nosotros colocar, procesar todo lo que es la información que tenemos en el libro diario, que es, digámoslo así, como su nombre lo dice, es el libro que nos va a contextualizar básicamente toda la información que nosotros tengamos a nivel contable, que pagó el arriendo, que pagó los servicios, que vendió mercancía, que compró elementos de aseo y cafetería, que
compró combustibles, que pagó la nómina, que pagó seguridad social, cualquiera de ellos, ¿cierto? Entonces, dentro del registro de operaciones estaríamos contextualizando nosotros esto, ¿cierto? Y luego lo llevamos al libro mayor o las cuentas T, dentro del proceso que se va llevando, que les decía y les enunciaba al inicio, ¿cierto? Se va a hacer toda la información ahí y luego va a ser procesada para nosotros sacar los saldos, sumar débitos, sumar créditos y sacar los saldos para poder hacer lo que son los cierres, los ajustes y el estado de resultados y el balance general. Los ejemplos son de la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces usted me dirá, pagó el arrendamiento o compró una bicicleta, ¿qué otro ejemplo? De la vida cotidiana. ¿Compró el mercado? No. Ese sería otro ejemplo, ¿cierto? Salir a mercar. Usted qué recibe y qué entrega. Ahí está todo el proceso, ¿cierto? Entonces, dentro de ese ejemplo yo les digo, aquí el ciclo contable, te lo definimos. ¿Qué es el ciclo contable? Es el periodo en que una empresa registra de forma orientada de manera fiable cada transacción en su respectivo libro diario, con el fin de elaborar y preparar los estados financieros. Este texto está sacado de Contabilidad General de el módulo que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que nosotros podemos citar para este ciclo contable es que se realizan los registros de cada transacción ejecutada en el libro diario para darle el tratamiento pues necesario como lo es el ciclo contable. Y ese ciclo es por partes, como lo dice su nombre, el ciclo. Inicia con el libro diario, libro mayor o cuentas T, cierres, ajustes, estado de resultados y por último el balance general. Bueno, muchachos, cuéntenme hasta aquí cómo nos fue. De pronto la situación de los ejemplos, si entendimos o tenemos alguna otra duda. Cabe recordar que el próximo encuentro será el 27 de octubre, también 6 de la tarde, ¿cierto? Bueno, muchachos, cuéntenme qué otras dudas tienen. Hasta el momento yo, profesor, ninguna. He entendido muy bien los ejemplos que usted ha dado. Como nos lo decía ahorita el otro compañero, que Sebastián nos decía al respecto del apoyo que debemos tomar nosotros del módulo, ¿cierto? Pero la intencionalidad es esa, en estos encuentros sincrónicos, nosotros identificar qué dificultades tenemos y poder solucionar las dudas que tengamos al respecto de las actividades que tenemos, ¿cierto? Cabe recordarles que esta unidad número 2 tuvo apertura el domingo 00, o sea, lunes ya, y se cierra el domingo 25 a las 23:55. La intencionalidad es de que nosotros en el transcurso de esta semana ejecutemos elaboración del taller, porque algunos han tenido dificultades y me contaban y me escribían que de pronto el mismo domingo a las 10 de la noche se les fue la luz. Complicado con ellos, ¿cierto? Dentro de las otras recomendaciones, quiero dejar constancia por este medio de que en el momento mismo de que ustedes copien alguna información, por revísenla, ¿cierto? En las tareas entregadas la semana pasada que estoy calificando, me encuentro de que en la gran mayoría de los textos, en un porcentaje considerado,
están copiando y pegando información de internet y me hablan de que para constituir una empresa de responsabilidad limitada son 5.000 euros y la moneda nacional es pesos. Que en España, en no sé qué estado, los pasos son los siguientes. No, venga, estamos en Colombia, debemos contextualizar eso. Y sí les sugiero, lea muy bien antes de copiar y pegar la información, porque estamos en Colombia y cometemos ese tipo de errores, ¿cierto? Bueno, cuéntenme qué otra duda tienen con respecto a las actividades que vamos a desarrollar esta semana. Profesor, pregunta. Sí, cuénteme. Si yo llegara a tener alguna duda respecto a la tarea, yo le puedo escribir, ¿no es cierto? Sí, por el foro de consultas lo puedes hacer, o porque nosotros el foro de consultas lo estamos revisando constantemente. Tenemos 24 horas para responder el foro de consultas, ¿cierto? Y tenemos 5 días hábiles para calificar todas las tareas. Entonces, en el transcurso de esta semana, estaría calificando todo lo que ustedes mandaron la semana pasada. Y estoy revisando la plataforma. Puede ser por el interno. Ahí hay vas a encontrar en la parte superior como una especie de una cartica. Le das clic ahí puedes escribir al profesor, profe, tengo estas dudas. O por el correo, también por el correo, me puede escribir, o más fácil, aquí en el foro de dudas, para que dejemos constancias y los otros compañeros, si pueden tener la misma duda, puedan visualizar y de pronto salir de esa duda, despejar esa duda que de pronto tienen muchos, ¿cierto? Perfecto, gracias, profesor. Vale, con todo gusto. Profe, buenas ¿Alguien noches. más? Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, profe. Profe, tengo una inquietud. Cuénteme, Nora. Un momento. Profe, estoy mirando la tarea que estabas explicando ahorita, donde Sí. los ejemplos de nuestro diario, como el recibo del pago, el recibo de la nómina, cancelación de los servicios, establecer como los registros contables, los créditos y los débitos, ¿cierto? Pero entonces yo tengo una duda con respecto a los otros puntos que están en la parte de abajo de la tarea. Dice, cuando se registra un valor de crédito de una cuenta del activo de gastos se disminuye. ¿Qué habría que hacer? Y sigue en otros registros. Dice, cuando es el pasivo, cuando el pasivo o es el de ingreso de créditos se aumenta. O sea, acá es esos registros y es tener en cuenta esas variables que usted está diciendo ahí, o es que no, acá habría que hacer algo distinto. No. Venga, esto es, digámoslo así, un valor adicional, ¿cierto? La pregunta te dice, cuando se registra un valor en el crédito de una cuenta del activo o del gasto, este disminuye. Te están diciendo de que es un ejemplo de ello, ¿cierto? Entonces yo, para contextualizarte, dentro de esa pregunta te doy un ejemplo y te digo, un cliente nos cancela la cuenta que tiene por pagarnos. Y yo, como algo adicional que usted no tiene que hacer, le coloco los registros, pero esto no hay que hacerlo, ¿cierto? Yo simplemente, si usted me contesta, un cliente nos cancela la cuenta que tiene por pagarnos, listo. Ahí estás contextualizando de que esa cuenta del activo o del gasto disminuye. ¿Por qué está disminuyendo? Si nosotros miramos, como lo planteábamos al inicio en el plan único de cuentas, todas aquellas cuentas que empiecen por 1 serán del activo, y mire que son activos. Entonces, esos activos, ¿en qué momento disminuyen? Cuando yo tengo, por decir algo aquí, una cuenta por cobrar y me pagan, ese activo disminuye. Usted compró una moto y tiene por pagarle al almacén X su moto. Cada vez que usted lleve el valor de su cuota para
cancelando la moto, la cuenta del activo va disminuyendo. ¿Sí me entiende? Nora. Sí, profe, sí, lo estoy escuchando. Es eso, es eso. Entonces, mira que esto es como un valor adicional que yo le coloco al ejemplo, como para que entiendan un poquitico mejor, aunque eso no hay que hacerlo. Entonces, para contextualizarlos, para aterrizar un poquitico dentro de la pregunta, cómo guiarlos mejor. Con respecto a la pregunta, les doy un ejemplo yo para que ustedes, por medio de ese ejemplo, puedan construir sus ejemplos. En resumen, los otros puntos, después del primer punto que tú das allí, registre, pago de los servicios, lo que estás queriendo hacer en la parte de abajo es tenga en cuenta esas variables para hacer esos registros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí entendí bien? Sí, venga, es básico nosotros contextualizar cada uno de ellos, ¿cierto? Dentro de la vida cotidiana, y ahora lo hablábamos, dentro de estos mismos ejemplos, todo lo de la vida cotidiana, como les decía, que pagó el arrendamiento, que fui a mercar, que compró unos vestidos, que compró unos zapatos, que compró una nevera, que recibió el pago de la nómina, que se ganó la lotería, cualquier cosa. Esos son ejemplos de la vida cotidiana. ¿Cómo lo registraríamos nosotros en un momento de ello, cierto? Entonces, en la cuenta del activo, si me gané la lotería, pues me está entrando una platica, ocasionales, ¿cierto? Ingresos ocasionales. Entonces, felicidades. Ahora, yo con esa plática que me entra, empiezo a pagar, como decimos por aquí en estas tierras antioqueñas, decimos a pagar culebras. Entonces usted va a pagarle al almacén, al arriendo, a la luz, al que le deba. Esos activos, mire que su activo le está disminuyendo. Ese activo que se llama efectivo o dinero, cuando usted está cancelando, está disminuyendo. Esos son los ejemplos sencillitos que trae como tal el módulo, ¿cierto? Nora, ahí me entendiste un poquitico mejor. Sí, profe, sí, me despejó las dudas que tenía. Muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta al respecto? Sí, yo le hago una consulta. Todo lo que son obligaciones o deudas, todo lo que son mis obligaciones, son las que aumentan con el débito y disminuyen con el crédito. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, John Jairo. Por ejemplo, John Jairo compró, digamos que compraste un apartamento. John Jairo tiene una cuenta por pagar a una entidad bancaria, ¿cierto? Cuando John Jairo lleva su cuota para ir pagando o le va abonando a su deuda, lo que me acabas de decir es la respuesta a este ejemplo que yo te doy. Está disminuyendo el valor del activo. Eso es. Pero estás bien contextualizado, sí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Profe, Hola. todos estos ejemplos se pueden hacer, digamos, un ejemplo. Para incluirlos se pueden hacer como en una especie de tabla, cada ejemplo. No hay Y digamos, problema. crear las cuentas como tal. Digamos, ejemplo, lo que vos decías, arrendamiento, el debe, el haber como tal, pues. Ajá. Y frente a los códigos, digamos, en el módulo se puede encontrar algún modo de relacionarlos dependiendo, digamos, si son, digamos,
arriendo de instalaciones, venta de inmuebles, cosas así como estas, o los códigos como tal son, digamos, de como si uno mismo los pudiera nomenclar, o en el módulo como tal hay una especie de guía. Venga, ahí el módulo tiene un plan único de cuentas, pero permítame, yo le comparto el que generalmente usted esa herramienta la puede utilizar en cualquier momento, ¿cierto? Es Sí. en internet, aquí puedes buscar el plan único de cuentas. Entonces, es muy sencillo. Por ejemplo, dígame cualquier transacción, dígame cualquier cosa que usted haga, que compre, que venda, que lo que quiera. No sé, compra de productos de aseo o algo así. Listo. Porque yo lo manejo, sé llegar de una vez, ¿cierto? Sí, Si yo señor. hoy lo busco 51.95, en gastos diversos, yo voy a encontrar elementos de aseo y cafetería 51.95.25. Ah, entiendo. Pues como uno lo maneja, mira, elementos de Solo aseo y con la fe. cafetería. Sí, ¿Cierto? yo te entiendo. Usted que no sabe, puede colocar aquí elementos, mire, de aseo y cafetería. Como es un gasto, de una vez lo encontrás. Te lleva de una vez allá. Elementos de aseo y cafetería. Esta Y me herramienta es muestra muy un buena. código. Y le muestra el código 51.95.25. Eso no tiene Ah, ningún costo, lo puedes buscar así. Es más, .com. déjeme, yo le doy la ruta para que usted lo busque. Entras, digitas PUC, de una vez, el primerito que te sale. Listo. Entiendo, Plan profe. Ah, no, único de excelente. Claro, porque así queda más completo. Vas a poner tu cuenta, tu código de Ajá. débito, a ver. Ah, Entonces, bueno. date cuenta, porque uno lo maneja, de pronto yo llego ahí mismo, porque, como me decías, compramos esto, yo 51.95.25, es un gasto, y si lo pagaste en efectivo, de una vez, o con la tarjeta de débito o cualquier otra cosa. Ese es un ejemplo de la vida cotidiana, ¿cierto? Pero muy bien, Profe, Sebastián. gracias. Dale, con todo gusto. Juliet, William, Lady, Nora, Beatriz, John Jairo, ¿tienen alguna otra duda? No, señor profe, muchas gracias. Bueno, de todas maneras les agradezco mucho por su asistencia. Espero verlos próximamente. Recuerden que me pueden ubicar ahí en el mismo módulo, en la asignatura, por esos medios, ciertos mecanismos, si tienen cualquier otra duda que se les presente en el transcurso y desarrollo de sus actividades, ¿cierto? Nora, ¿nos ibas a decir algo? Profe, yo te envié un correo porque tuve un pequeño lapso con el mes, me equivoqué en los trabajos que te envié, pero pues no vi la respuesta, entonces para que por favor lo tengas presente. Nora, yo sí te ruego el favor, ahí dame un segundito, yo te muestro. En el módulo, te comparto esto. Aquí en el módulo, en la parte superior vas a encontrar algo para escribir, ¿cierto? Mira, en este momentico a los estudiantes que me han escrito. Entonces, en este momentico, por aquí me dice Tatiana que no puede entrar a la clase, pero estoy en otro ladito. Entonces, por ahí me pueden escribir. O también en el foro de consultas. Entonces presento una confusión porque yo te busqué ahí en las consultas, porque usualmente trato de escribir por ahí, pero no lo encontré, no lo pude ubicar. Y la única forma de poder levantar mi mano fue el correo y por ahí le escribí, pero no supe cómo, busqué por contactos
con su nombre y su apellido y no me trajo ninguna información. Entonces no sé cómo hacer. No, venga, aquí en el foro de consultas también lo puedes hacer, ¿cierto? Permitime, yo te comparto aquí. Es que lo quería decir usted solito, profe. ¿Cómo? Profe, sí quería decirle a usted solo y por el foro de consultas. Bueno. No, hágale. Me escribe por ese ladito, hágale. Yo miro el correo y por ahí le contesto. Hágale que sí. Sí me gustaría que me indicaras, porque yo cuando voy, ahí donde tú estabas ahorita, en el buzoncito ese, y aparte abajito dice mensajes y contactos. Entonces yo me voy a contactos y ahí busco y me sale pues alguna persona con la que yo pues deseo hablar, que esté dentro del grupo de busco. Pero no sé por qué usted no lo pudo ubicar ahí, no me parece. No, ahora, en la parte inicial del módulo te dice, conozca a su tutor, y ahí está el correo, por ahí ahí está el contacto, y me puedes escribir al correo, no hay problema, yo te contesto por ahí mismo. Sí, walter.ramirez@uniremington.edu.co. Sí, efectivamente por ahí fue la única forma que vi de uno escribir. Muchas gracias, profe. Bueno, con todo gusto. ¿Alguien más? William, se te quedó el micrófono abierto. Bueno, muchachos, no siendo más por el día de hoy, les agradezco mucho por su asistencia. Le damos cierre a este encuentro sincrónico de el 20 de octubre a las 7 de la noche. Que tengan una muy buena noche y nos vemos en el próximo encuentro. Recuerden que están todas las líneas abiertas para cualquier contacto. ¿Listo? Que estén muy bien. Profe, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. A todos.